Ahí le sale que empezó a grabar. Sí. Sí, Bueno, en este ejercicio donde nos pide hacer los productos, tenemos que tener en claro, digamos, que son muy diferentes, porque el producto escalar nos va a dar resultado un escalar o números. O sea, es un número. No tenemos que calcularle módulo, dirección y sentido, porque es solamente un número real, nada más. En cambio, en este, sí nos da un vector como resultado, donde a ese vector le tenemos que asignar su módulo, su dirección y su sentido. Las dos formas de cálculo son muy similares, nada más que cambia la identidad que usan. Este usa el coseno y este usa el seno. Después, o sea, son las diferencias fundamentales. Después otra cosa que no sé si les habrán explicado las interpretaciones que tienen geométricas cada producto. No sé si les dijo algo el pro. no recuerdo. O sea, básicamente el escalar se puede representar el resultado, el número que me da. Si yo lo divido en el módulo del vector al que proyecto, me da la proyección, así. Ahí le hago un dibujito, así lo entienden mejor. Tengo un vector A y A y un vector B. Si yo hago el producto escalar entre estos dos vectores, y no sé, me da 50, y yo a ese 50 lo divido en el módulo de este vector, que va a ser el B. Si yo hago eso, obtengo el valor de la proyección que se hace del vector A sobre el B, que sería eso que voy a pintar ahí. Es el valor de Ah, esa proyección obtendría ahí. Es y del si, producto escalar. bien, y si sería dividido en el vector A, sería lo viceversa. Y claro, pero ahí tendrías sería la proyección de B sobre A, Claro. pero siempre proyectas, digamos, el más corto sobre el otro. Ah, bien, bien. Porque si no, no, o sea, Claro, no tiene sentido. sería todo el vector, digamos. Sí, sí, sí. Y si lo proyecto así, o sea, en esa dirección, sí. O sea, siempre lo proyectas, digamos, el más corto. Bien. Bueno, después el producto, y este producto lo van a usar mucho después cuando vean así operaciones de energía en física. No sé si lo ven en el ingreso, me parece que no, pero en física uno lo van a ver mucho. Trabajo y energía, fuerza por distancia. Y no A me la da una medida que cantidad. tiene un punto que es escalar, Sí, solamente resolvemos 15 sí. por... ¿qué valor tiene B? Ahora vamos a eso, a la fórmula. A ver, Y les quiero explicar la diferencia. Este simboliza así y con un punto y bueno, y en la interpretación del vectorial, en álgebra lo van a ver como el área del paralelogramo entre los dos vectores, pero ahora no, olvídense de eso, no lo usan ahora en física. Y en la interpretación física es el momento. También es como trabajo, fuerza por distancia, nada más que esta distancia es el brazo de palanca de una fuerza. Y entonces ustedes obtienen una rotación. Esa es la interpretación del vectorial. Y bueno, como les dije, las fórmulas de cálculo son muy parecidas. Son A por B. Bueno, por ejemplo, la del escalar es A por B, todo en módulo, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Y el del vectorial, ahí lo completo.
Todo esto son módulos. Y el ángulo, en los dos casos, es el menor ángulo que forman entre los vectores. Este que me va a dar el resultado, un número, un escalar, un número real. ¿Qué me da este de resultado? Un vector. Este es conmutativo, digo, porque solamente una multiplicación, y este no. No es lo mismo acá hacer A por B que B por A, porque me va a dar un vector inverso. ¿Se entiende? Eso. Pues, sí, sí. Excelente. O sea, si yo hago A por B, me va a dar un vector en un sentido, y si hago B por A, me va a dar en otro sentido. Bien, bien. Y ese lo determinan con la regla de la mano derecha. Porque el vector resultante que obtienen ustedes de este producto vectorial es un vector perpendicular al plano que forman los vectores A y B. A ver si lo puedo dibujar. Si no, creo que hay un dibujito en el apunte que se interpreta mejor. A ver, ¿cómo lo puedo dibujar? O sea, este es el plano donde nosotros trabajamos, ¿no? Acá está el eje X y el eje Y. O sea, vemos todo en dos dimensiones. Acá están los dos vectores que yo voy a hacer el producto. Si yo ese plano lo vería así como en perspectiva, y acá están los dos vectores en el plano, están en una hoja de papel, digamos, están en el mismo plano. El vector resultante del producto vectorial es un vector perpendicular a ese plano, está sobresaliendo. Y se ubica en la intersección entre los vectores A y B y es perpendicular a los dos. O sea, yo tengo una hoja y en ese plano de la hoja están los dos vectores con los que yo estoy trabajando. El vector resultante es perpendicular, está saliendo de la hoja. ¿Se entiende? Sí, O sea, viéndolo así de frente, en este plano, el vector no lo veo, solo veo la punta, porque está saliendo de la pantalla. ¿Se entiende eso? sí. Y con a Y través de eso, las reglas vemos el sentido. claro, y eso se simboliza así cuando es entrante, porque es como si yo vería la parte de atrás de la flecha. Entonces eso quiere decir que es entrante, que está entrando a la pantalla, porque veo eso nomás. O saliente, que se simboliza así, un puntito y un círculo, porque es como si yo vería la punta de la flecha, como que viene saliendo de la pantalla. Bien. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí, ¿O sí. alguna duda con eso? Bueno, como les dije, este ángulo tiene que ser el menor entre los dos. O sea, estos vectores forman dos ángulos, forman ese y forman este ángulo. ¿Cuál voy a usar siempre yo en los productos? El más chico. El mínimo ángulo entre los dos. ¿Estamos? Bien. De ahí no sé qué más me queda decirle. Ah, y la regla de la mano derecha que me da el sentido está. Es medio complicado de explicarlo por cámara, por eso yo les recomiendo que busquen videos en YouTube donde lo expliquen en un pizarrón. O sea, porque tienen que poner el respaldo el costado de la mano derecha sobre el vector que está primero. Por ejemplo, este es A y este es B. Si yo hago A por B, tengo que poner así el dorso de la mano en A y rebato hasta B, la mano derecha. Entonces, así el vector me queda saliente. Así lo ven ustedes, digamos. Pongo la mano y giro hacia B y entonces el vector me queda así. Ah, bien, bien, O sea, bien. quiere decir que está saliendo de la pantalla. Quiere decir que está así, si yo hago A por B.
¿Se entiende? Sí, lo contrario sería si Y claro, y si yo tengo B por A, yo estoy acá en B y me voy a A, va hacia pues abajo. el otro, claro, el otro costado de la mano, voy a B A, está entrando a la pantalla o al plano, estamos trabajando, sería este caso. Por eso el módulo de los dos vectores sería lo mismo. La dirección también sería la misma porque es perpendicular al plano, pero el sentido es contrario. ¿Se entiende? Sí, Pero bueno, eso es hasta que lo... No sé si el profe les explicó eso en clase, les mostró cómo era. sí, sí, nos mostró. Sí, nos mostró. Bien, También entonces. conocía como también de tornillo. Claro, también la regla del tirabuzón, le dicen también, Pero que es como si estuvieran enroscando. Y de acuerdo a si sube o baja, es si entra o sale. Pero como les digo, hay muchos videos en internet de esto, ahí lo pueden visualizar mejor. Pero bueno, básicamente es eso. Me apoyo en un vector y voy al otro, me apoyo en uno y voy al otro para saber si sale o si entra. ¿Estamos? sí, sí, bien. Bueno, vamos ahora de lleno los ejercicios entonces. Bien. ¿Qué es lo? O sea, como podrán ver, las fórmulas son muy fáciles, ¿no? Es hacer una multiplicación. Lo complicado de estos ejercicios, lo que más les cuesta, digamos, no es complicado, sino en lo que se confunden es en sacar ese ángulo que les dije, el menor ángulo, porque se los dan así a los datos en los parciales, la mayoría de las veces. Le dan el módulo y la dirección. Y el módulo y la dirección. Entonces, para que ustedes saquen el ángulo que está entre medio, y ahí se empiezan a confundir. Así que yo lo voy a dibujar acá que hay más espacio. Es 15 y 90 grados. Siempre los ejes. Como dijimos, 15 unidades y 90 grados. El ángulo que me da es positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo a partir del eje positivo de las X tengo que recorrerlo en antihorario la cantidad de grados que me dice. En este caso, 90. Acá. Entonces quiere decir que hacia ahí se va a dirigir el vector. Una pregunta, Joaquín. Sí. Cuando llevaba el punto, ¿no era solamente multiplicar los números? Y después cuando tenía la cruz, o sea, la X, era representarlo. Pero cuando haces el producto punto, el producto escalar, para sacarlo tienes que hacer los módulos y el coseno del ángulo, ¿no? Sí, ¿Y qué ángulo vas a usar? sí, bien. ¿Se entiende por qué dibujamos antes? Para poder sacar el ángulo que después nos va a servir. Bien, sí, sí, sí. Bueno, este es el vector A. Y bueno, y A módulo mide 15. Sería 90 el ángulo ¿Cómo? entre los dos vectores. Sería 90 el ángulo entre los dos vectores, ¿verdad? Si el otro es 120. ¿Estás seguro? Vamos a ver. Pero Bueno, dibujemos los dos. Y B módulo me dice que es 10. Y bueno, y el ángulo es 120. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dibujar 120 a partir de acá. bien, sí. Acá hay 90. Acá hay Ah, no, 180. 180. Ah, me confundí en Acá hay eso. 180. O sea que 120 será por acá aproximadamente. Así sería 90 más 30. Algo así. Ahí. Y tiene 10 unidades nomás. ¿Se entiende? Recién, De acá siempre recorren los ángulos. bien, bien. Recién lo dijiste la distancia. Sí. Se me acabo de dar cuenta. Bueno, tenemos una vez que tenemos los dos vectores, y ya los tenemos
acá ya está, hay 120 acá, y acá hay 90. Bien, ¿qué ángulo uso yo para hacer el producto entre los dos vectores? Más Eh, chico. Sería este, ángulo. ¿no? Claro, sí, el que está entre los dos vectores. Este. Claro, ese sería mi ángulo alfa, le pongamos. Ah, no, tita. Bien, ¿cuánto mide? 30. Claro, porque hicieron Sería el los B. mayor menos el menor. Claro, Claro. sería todo este ángulo, siendo menos este, me da este. ¿Cuánto vale entonces? 30 grados. Que ahí recién aplicamos la fórmula, ¿verdad? Claro, este va a ser el ángulo que me va a servir a mí para el cálculo de los productos. ¿Se entiende? No, me perdí. ¿En qué parte? Todo completo. Marcamos A con el valor que Claro, queramos. no, con los datos que tenemos. Lo primero que están a vos son los dos vectores. Te los pueden dar así como nos está dando ahora con el módulo y la dirección, o te pueden dar las dos componentes para que vos los dibujes en el plano con su respectiva dirección, según las componentes, ¿no? Una vez que vos tengas los dos vectores con sus direcciones, los dibujás. ¿Por qué? Para que sea más fácil ver qué ángulo forman. Si vos querés, lo hace mentalmente, pero tenés que justificar por qué sacaste ese ángulo, ¿entendés? O sea, es mucho más fácil visualizarlo si lo dibujás. Entonces, paso uno, dibujamos. A me decía que tenía 15 unidades y 90 grados. ¿Qué hicimos? Dibujamos 15 unidades y a 90 grados. Ah, bien, 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 bien. Es la dirección que me dan de datos. ¿Sí? Lo mismo hicimos con B. Me dice que tiene 10 unidades y que tiene 120 grados de dirección. Listo. Yo sé que como me da 120 positivo, yo sé que tengo que medir acá 120 ahí. Listo, tengo los dos vectores, pero yo no sé qué ángulo forman. Y eso es lo que sacamos recién. 120 menos 90, 30. O lo contas desde acá. O sabes que acá hay 90 y acá hay 120. O sea que sí o sí tiene que haber 30 ahí. ¿Se entiende? O sea, lo vas contando como te parezca más fácil. O lo vas contando desde acá o restas el más lejano menos el más cercano. Es cuestión de cada uno eso. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Con este ángulo trabajamos. Ya con ese siempre, que los ángulos son positivos. Si yo del eje X positivo, lo recorro antihorario. Si no, negativo. Sentido horario, negativo. Siempre respecto al eje X positivo. Perdón, de Bien, vuelta. Para tomar el ángulo, era el ángulo más chico. claro. Y teníamos 90 y 120. Y después, El ángulo más chico que forma entre los vectores. No es el más chico de dirección de cada uno. Estos dos vectores, el A y el B, forman ese ángulo que marque ahí tita y también forman este ángulo. Tienen dos ángulos de dirección, el interno y el externo. ¿Sí? A nosotros no nos sirve este. Nosotros para el cálculo usamos el interno. ¿Y y cómo para sé? llegar, para tomar, para Claro. tener ese cálculo, ¿cómo hicimos? Para tener ese ángulo, ¿qué Y cálculo hicimos? me voy guiando por las direcciones de los dos. Por ejemplo, en este caso restamos el de 120 que tenía B menos los 90 que tenía A para que me dé esta Ah, bien, diferencia. bien. O si no, puedo ir contando. Si no, yo sé que acá hay 90 y acá hay 120. ¿Cuánto? Entonces me tengo que desplazar acá para llegar a los 120. 30, así lo vas haciendo por relaciones, no más trigonométricas. Ahora sí, ya entendí. ¿Estamos? Eso, claro, eso lo hace a partir del dibujo. Por eso lo dibujamos. Y bueno, y tengan en cuenta el tema de los signos, los ángulos, porque si acá me hubiera dicho menos 120, tendría que venir acá. Acá 90, acá tendría que haber sido. ¿Se entiende? Eso también tenganlo presente.
porque sería recorrer en sentido horario. Bien, ya tenemos esto que es lo más difícil, digamos, que hay que hacer ahora, multiplicar nomás. Vamos a hacer producto escalar primero. A por B por coseno, bueno, de tita, le voy a dejar el espacio. Bueno, ahí lo vamos a escribir. O hace falta que le pongan los numeritos, se entiende que hay que ir multiplicando qué cosas. Si quieren, lo escribo con número, no hay problema. Acá están los valores. Entonces sería 15 por 10 por, bueno, coseno de 30. Y da 150 por coseno de 30. 129,9, 130. 130, ¿qué? 130 unidades. No tenemos con qué estamos trabajando. ¿Vamos? Sí. Eso es el Sí. producto escalar. Claro, yo pensé que solamente era multiplicar esos valores y ya está. No, siempre es por el coseno. Bueno, el escalar es por el coseno, el otro es por el seno. Lo que sí hay otra forma de hacerlo sin el ángulo al escalar con las componentes. Que bueno, podríamos hacerlo ahora. Bueno, hagamos el vectorial y después hacemos de otra forma. A ver. Eso no se le explicó el profe en clase, No. ¿no? Es multiplicar componente a componente y después sumar todo. O sea, multiplico X, la componente en X de uno por la componente en X del otro y se la sumo a las multiplicaciones en Y. ¿No? ¿No lo vieron así? No, no, creo que no. Y no, bueno, entonces lo hagamos de esta forma tradicional mejor, porque esa se la ve en álgebra, por eso capaz la habían visto. Que a veces la suelen explicar. Bueno, tenemos acá. Bien. Entonces tenemos que hacer 15 por 10 ahora por el seno de 30. Y da seno de 75 da. ¿Puede ser? Sí, Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es ese resultado? de grados al módulo. ¿Cómo? Claro, el módulo. El módulo del vector resultante que me da, que bueno, le pongamos C. Bien. El módulo de C. Es el módulo nomás. ¿Qué cosa me define un vector, módulo, dirección y sentido? La dirección es perpendicular al plano de A y B. Eso lo escriben así. Dirección es perpendicular al plano formado por A y B. Eso ya lo explicamos. ¿No entienden eso? Que está como saliendo del plano. Sí, pero no entiendo muy bien lo que dice ahí. Ya vi. Porque viste que siempre tenés que especificar esas tres cosas que dijimos de un vector. Entonces, el módulo lo calcula la dirección
cuando tengas que hacer el ejercicio, especificas eso, que es perpendicular, porque acá el ángulo de dirección no lo podés calcular con la tangente como hacíamos antes, porque ahora está saliendo del plano. O sea, está formando 90 grados con cualquiera de los dos vectores. Bien. Eso quiere decir que es perpendicular. Lo primero es una rayita y una... Ese signo es... bien que a ver, como que entra o sale. ese signo significa perpendicular. Vos cuando escribís eso, te ahorras escribir perpendicular. Ah, Y si bueno, bueno. quisieras escribir paralelo, haces así. Claro, las dos rayas. Claro. Eso quiere Ah, decir, si quieres escribir perpendicular a la palabra, no hay problema. Era para ahorrar texto. para- Bueno, Y bueno, después tenemos la dirección, tenemos el módulo, falta el sentido. ¿Cómo sacamos el sentido? Con hacerlo a la mano derecha. Que en este caso es A por B. Entonces, ¿qué hago? Pongan así la mano en A y vayan a B. O sea, háganlo en su pantalla. Ustedes me van a ver al revés a mí, pero yo lo estoy haciendo en mi pantalla, digamos. Por eso hagan así. A y se van a B y ahí les va a dar el sentido. Se van a apuntar ustedes mismos con el dedo. Fíjense. claro, sí, hacia abajo sería entrante. No, no, porque la hoja, supónganse que esta es la hoja donde ustedes tienen, donde está su pantalla. Y acá está A, ¿no? Así, y B está, o sea, yo me pongo en A y me voy a B. Ah, bien, 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 estaba haciendo Me así. pongo en A, me voy a B. Mira el dedo donde queda. O Sí, sí, sea, sí. me apunto a mí mismo, digamos. Y entonces ahí en el plano estaría saliendo de la pantalla porque me está apuntando a mí el dedo. Bien, ¿Se ve eso? ya entendí. Ahorita. Bien. Apoyan entonces el dorso de la mano acá, o sea, en esta dirección, que es la del vector A, y rebaten los dedos, o sea, cierran la mano en dirección de B, porque es A por B. Entonces, me pongo con la mano y rebato hacia B. Cuando ustedes hacen eso, cierran la mano, el pulgar, ese les da el sentido. Y el pulgar queda saliendo, me queda apuntando a mí, entonces está saliendo de este plano. Entonces, el sentido es este, saliente. ¿Se entendió eso? Ese es el Sí, sí, sentido. sí. ¿Ahí me lo está pidiendo o vos solamente lo estás explicando? No, o sea, te pide el producto escalar y vectorial. Para que esté completo el escalar es eso nomás. Y para que esté completo el vectorial, como es un vector, tengo que especificar todos los componentes de ese vector. El módulo solo no me dice nada. Tengo que decir dirección y sentido. Y ese sería el resultado del producto vectorial. El resultado del producto vectorial, el vector C. Ese vector C tiene este módulo, tiene esta dirección y tiene ese sentido. Distinto hubiera sido si hubiera sido B por A. Ya ahí me tendría que poner acá en la dirección de B y rebatirme hacia A. Si ustedes hacen eso, el pulgar ahora va a dar como metiéndose a la pantalla, ya no va a salir así ustedes. Entonces, si está entrando a la pantalla, es entrante. ¿Se entiende? Por eso no es lo mismo A por B que B por A. Sí, sí. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Eso nomás nos pedía acá, producto escalar, esto, y producto vectorial, que bueno, es las tres componentes del vector, porque es el mismo producto, son datos del mismo vector. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? No. Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, no me acuerdo qué más pedía el punto, pero... Salían Y otros esto, ¿no? Sí, vectores. nos pedía el cálculo de otros vectores, pero en base a un escalar y un vector. Eso es lo que hemos visto al principio de la unidad, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos la suma, por las sumas Claro, gráficas.
que lo extiende al vector. Y La cantidad de veces, claro. Sí, y ahí le cambiaría el sentido. Sería. Claro, exactamente, porque el escalar es negativo. Bien. Bueno, el vector A habíamos dicho que era así. 90 grados, o sea, vertical y hacia arriba. Ese vector A. Entonces el vector S me dice que es menos 2A. ¿Qué quiere decir? Que lo tengo que medir a A y a lo que mida lo duplico y le cambio el sentido. Porque eso es lo que me está produciendo ese escalar. Este sería S. ¿Se entendió eso? No sé, eso es, lo vimos, es muy básico. Sí, No sé por qué está acá. lo ¿Cómo? podemos hacer en el mismo eje, lo podemos hacer o los Sí, dos. pero sí, sí puede ser. En el mismo XY, en el mismo plano, decís vos. Sí, sí, sí. Sí, no hay problema. Pero no en el mismo que estos dos, porque ahí ya se va a ensuciar mucho. Ah, no, no, en eso. Aunque, pues sí, o sea, háganlo después de que calculen esto, para que no se confundan con los ángulos y los vectores. Ajá. Bueno, ¿Cuándo volvemos a tener tutorial con vos, Joaquín? ¿qué? ¿Cuándo volvemos a tener tutorial con vos? El otro viernes. Uf, ¿Y cuándo tiene que entrar el práctico? ¿El sábado? 6, sí. Ya bueno, tenemos ahí una última clase. Sí, cosa de terminar, hacerlo completo y hacer un repaso con vos, a ver si lo hice bien o no. Bueno, sí, podemos ver los ejercicios que tengan dudas ahí. Y bueno, ¿y este T cómo sería? Habíamos dicho que Sería B la era, mitad del vector. claro, B era así, ¿no? Tenía 120 grados y medía 10 unidades, creo. Bueno, ese es B. Ustedes cuando lo dibujan a escala, ¿no? ¿Cómo sería T? Es de- la mitad de B en la misma dirección, sería. ¿En sentido? El mismo porque es positivo. Claro. Listo. Este es T. Ah, bien, no hay mucho. Sí, por eso les digo, no sé por qué están acá. Salvo que... No, pero hacerlo de forma analítica es lo mismo. O sea, multiplica cada componente por, en este caso por menos 2 y en este caso por 0,5. Y va a dar esto. Por eso no sé. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿O está claro? No, ya me quedó claro. Bien. Ah, y obvio esto, o sea, estos vectores tienen la misma dirección, eh, el mismo sentido, bueno, en este cambia, y el módulo también cambia. En este caso es la mitad, creo que era 10, ahora sería 5 el módulo, y bueno, ya acá es 15, entonces sería 30, pero negativo, o sea, el módulo es 30, pero tiene dirección contraria. Ah, bien. Lo detallamos a eso también, ¿verdad? También sí, sí. No, acuérdense, siempre trabaja con vectores, detalle en el módulo, dirección y sentido. Eh, bueno, ¿alguna duda con estos temas o no? No, ¿Y yo qué Está- te preguntaba del práctico, el otro práctico, el anterior, el que estábamos en clase? ¿Cuál? El ejercicio, a ver, yo te digo, era del mismo cuadro y decía S menos 4J. No me salía el ángulo, porque con la profe habíamos puesto menos 90,
Acá, En el otro, ajá, acá, ajá, pero estaba en el otro. Ahí sí, daba menos 4J y teníamos que ponerle el módulo. Le habíamos puesto 90, pero haciéndole con, ¿cómo se llaman? o sea, acá daba menos 4J. Sí, Claro, ¿qué quiere decir? Como el vector. cómo está su Sí. ángulo. ¿Cómo? Pero, ¿qué quiere decir menos 4J? Que el valor está en la I, En el eje de las Y. abajo, Claro, ¿cuánto? Menos 4. menos 4. ¿Y para qué, o sea, qué ángulo no conoces? El que nos pide hacer ahí, completarlos. Claro, y si vos me dijiste que dibuje en la dirección de I4, listo. ¿Qué ángulo tiene? Ah, sí, 90, pero con la formulita que hacíamos no me salía, ¿sí? Es que en estos casos, cuando tienen una sola componente, no hace falta aplicar la fórmula, te va a dar error, te va a dar infinito el arco tangente. Ah, O sea, te va a dar claro, cero. sí. Claro, si cuando está así le podemos poner 180 o 90, claro. Claro, porque ya están en la dirección de un eje de referencia que vos conocés. Claro, ahora sí, ya entendí. O sea que acá hay 90 y bueno, y acá le puedes poner qué dirección tiene. Tiene más 270 o menos 90. Es lo mismo. Ahora sí, ya entendí. Esas dos posibles direcciones tenés. Claro, como a mí no me daban la calculadora con la fórmula, dije, no sé, qué puse mal. Claro, no, cuando tenés así, en este caso, no te va a dar error, porque estás calculando el arco tangente de cero, porque, perdón, dividido en cero y no existe. La división por cero es infinito, porque la componente en x es cero, por eso no te da. Sí, por eso. Así que bueno, ¿alguna otra duda? No, ninguna. ¿Vos, Joaquín, alguna duda No, Joaquín, ningún, por ahora no. Ya eh, lo pude completar prácticamente, ya lo tengo. Sí. a ver si tengo, a ver, algunos ejercicios se practican, a ver si entendieron. Eh, Igual. a ver, este, por ejemplo, a ver si entendieron bien eso de las componentes. A ver, ¿se lo ve ahí o no? Sí. Sí, ya lo pude. ¿Qué dice? Empezar a resultar de funcionar. Sí, sí lo veo. Bueno, ¿en cuánto lo controlamos? ¿5, 10 minutos? 10 minutos. Bueno, A ver, no sé si se puede pausar la grabación. Sí.
con el coseno, ¿no? Pero Sí. mira, ármalo el triángulo. Ah, claro. Este es el Para eje ángulo. de seno y para... Claro, Ahora claro, sí. exactamente. En la regla que vos aplicaste de X, que sea siempre que sea, que siempre me dé con el coseno la componente en X, ya les expliqué una vez, no sé si se acuerdan, es cuando yo considero el ángulo que forma con el eje X positivo ese vector. ¿Cómo sería? O sea, porque vos acá vas a sacar con el coseno, vas a sacar la componente en Y, pero te va a dar un valor positivo cuando se ve claramente que la componente va hacia abajo, ¿no? Es verdad, Viene claro. acá y acá viene acá. ¿Por qué? Porque trabajamos con valores absolutos cuando hacemos la trigonometría. Porque estamos trabajando con un triángulo cualquiera que conocemos su hipotenusa y sabemos que es rectángulo. Entonces el signo se lo tengo que poner yo cuando trabajo así. Y si no, el otro método, ese que les digo yo, que siempre el coseno me da el componente en X y siempre el seno me da el componente en Y, yo tengo que trabajar con el ángulo que forma con el eje positivo de X. En este caso sería este eje positivo de X, ¿no? Tengo que ir contando en sentido antihorario. Acá hay 90, 180, 270, más 25, No, 25. claro, 295 sería el ángulo con el que yo tendría que trabajar si yo quisiera que siempre que haga por el coseno me dé la componente en X y siempre que haga por seno me dé la componente en Y. Entonces hagan la prueba. Nosotros sabemos que los resultados son, dijimos, menos 9,06, 4,22, pero lo tuvimos que sacar por trigonometría y los signos los pusimos nosotros, ¿no? Entonces ahora hagan, para sacar a X, hagan A por el coseno de este ángulo. ¿Cuánto da? Lo mismo para... 9,22, 61. Y ya te da positivo. Bueno, ese Sí. está bien. Y ahora hace este, por el seno de ese ángulo. Y este ya sabes que es X. ¿Por qué? Porque usaste el coseno del ángulo que forma con el eje positivo. Ya sabes que esta es la Claro, componente en X. ¿Y este cuánto da? queda menos 9,06. Claro, ya te lo da el signo, listo. No tienes que preocuparte. Por si se te pasa gráficamente, ya te lo da acá. ¿Se entiende? Esos son los dos métodos. Este es más rápido, ¿no? El que ustedes ponen el signo porque ustedes tienen el ángulo chiquito, digamos, o sea, siempre va a dar el ángulo pequeño y trabajan por trigonometría. Si la tienen más o menos dominada, lo hacen rápido. Este tiene la desventaja, digamos, que hay que estar contando los ángulos y ahí pueden meter la pata. Pero también, si practican así, lo hacen así. ¿Se entendió? Los dos métodos. Sí. Bien. Y bueno, y a ver, este no lo calculé, pero ahí lo hacemos. En serie B por el coseno. $16,07 puede ser que den I. Sí. Sí, sí. Bueno, vos lo redondeás, pero es de 0,6. Que sí, pero tenía muchos números altos al lado. Y el otro, siempre traten de trabajar con dos decimales nomás, no más de eso. Y por eso redonde en el último, si es que hay un 9, un 8. O sea, más de 5, el otro número lo redondea. Y BX da menos 19,15, ¿no? Sí, eso me dio. Bien.
Ese acá no me dio ningún ángulo, lo ponemos por inspección, viendo cómo tendría que ser el sentido de las componentes, ¿no? Para formar o sea, va hacia arriba y este hacia la izquierda, o sea, este es negativo. Para formar ¿cómo se llama? Siempre me olvido, la poligonal. De esa forma vamos formando siempre. Y si no, ¿qué ángulo tendría que haber usado yo para que ya coseno me dé X, seno me dé Y con el signo? ¿Qué ángulo tendría que haber usado yo para este vector? ¿Me podrías repetir, Joaquín? Me preguntaba que si yo Ah, no lo 50. hubiera hecho, ¿cómo? Sería 50 para usar las razones trigonométricas, decimos. Pues claro, o sea, con el que trabajamos, ustedes lo hicieron haciendo este triángulo que dibujé, ¿no? ¿O no? O sea, con este ángulo de Yo estoy 50 trabajaron preguntando ustedes. cuando no tenemos el Ah, ángulo, módulos que usamos. No, no, yo les pregunto, ¿qué ángulo hubieran usado para hacerlo por este método? El de Por el aplicar método. el de la formulita, no sé cómo se llama la formulita. sería contando del eje X, sería 50 más 90, puede ser, Claro, sí. claro, sí. Y Eso ahí utilizo yo. o sea, usaste 140 y ya usaste directamente para X coseno y para Y seno. Sí, así. Bien. ¿Por qué 140? Porque 90 más 50 y formas con el positivo de la X. Bien, cualquiera de las dos formas está bien. Bien. Bueno, ya que tenemos los restos, podríamos hacer los productos, ya que estamos con ese tema, producto escalar y vectorial. ¿Se animan a hacerlo? Sí. A ver, ahí borro esto. Con los mismos dos vectores. Hagamos A por B. Calculamos A por B y A por B escalar. Bueno, en 5 minutos lo controlamos ese. Es cortito ese.
Joaquín, ahí creo que ya lo terminé. Bien. Y Jennifer, ¿vos lo pudiste terminar? No lo hice, estoy haciendo el anterior, me parecía que lo hice mal. Ah, de las componentes. Sí. Ay, ahora que leo bien, no nos calculamos los resultantes. Así que ahí Sí, tienen anotadas tienen anotadas las componentes y ya las calculan. Bueno, ¿cuánto te da, Joaquín, volvemos a la anterior, que sería eh, la sumatoria de las X, de las FX, ¿verdad? De los dos, que sería una resta más que todo, ¿verdad? Sí, sí, ¿ya lo hiciste ese? Sí, sí, No. pero yo, como pasaste al otro, no dije nada. Y Eh, me dio 14, en las FX, 14,92. Y en la otra, 7, no, perdón, menos 14,92. Y en la de la FEI, 7,01. Y después dice Pitágoras, bueno, ya sería positivo el 14,92. sí. Eh, más bueno, al cuadrado más 7,01 al cuadrado también y la raíz de todo eso. 16,48 me dio, pero no sé si estará bien porque tendría que ser más extensa que las componentes, que los otros vectores, ¿verdad? A ver, ya lo calculo para controlar. Bueno, No, no, está bien, porque no. Acá dice la resultante en función de las componentes para que pongas el resultado de la resultante. O sea, en función de las componentes. Quiere decir que saques Rx y Ri. creo Pero, que sí. claro, y R módulo también lo puedes poner para el valor total de esa resultante, pero no tiene por qué ser más grande que estas dos, porque estas dos no son las componentes de ese vector, ¿me entendés? O Bien, sea, bien, bien. esta no es el X y el Y del resultante. ¿Me entendés? En ese caso nunca te puede dar más grande. Estos son dos vectores cualquiera que lo estamos sumando, nada más. Bien. ¿Sí? De las componentes tendría que ser Claro. más Siempre que grande. vos saques un vector en sus componentes X e Y, nunca te puede dar alguna componente más grande que el módulo, Bien, porque se bien. supone que las otras dos lo componen. Acá nada que ver, porque son dos vectores que tienen direcciones distintas y lo estamos sumando, nada más. Bien. Ya me quedó claro. No la Bien. tenía en cuenta. 16,5 da la resultante. Eso me llama. 16,48 me dio. Sí, me veo 16,49. Pero sí, está Bueno, bien. Varían los decimales que tomas, pero está bien. Y las componentes menos 14,93 y 7,01 en I. sí, menos 14,92 dice. Bueno, está bien. Y después el otro, el de los productos, Sí. primero calcule el ángulo que vamos a utilizar en la fórmula, que ¿Qué sería, ángulo? hice la resta entre 2,95 y menos 140, ¿Y cuánto tiene? 155. Bien, bien, bien. Ese es. Y bueno, de ahí reemplacé, ya te digo, en el primero, en el producto escalar sería, me dio menos 226,58. Bien. Y en el vectorial sería Ujú. 105,65, que es el módulo. Y ahí Ajá, claro. estuve viendo y el sentido sería entrante. Si vamos del vector agarramos el B, me das que entra en mi hoja. Claro, Y claro, bueno, exactamente. la Sí, porque es dirección como. sería perpendicular
al eje. Ajá, al plano. Perpendicular al plano que forman los dos vectores. Bien, bien. Estaría acá, digamos. Ahí en la intersección esa, ahí estaría el vector. Entonces, está bien, escribes el módulo, como dijiste, dirección perpendicular al plano, y el sentido sería así. Entra. Entrante. Bien, porque es como que atornillas, o sea, a ver, como si abrirías un pico en sentido horario desde A hasta B. Algo así, el movimiento. ¿No? Así, Sí, cuando lo apoyas en la hoja y ahí queda el dedo para adentro. sí, sí, sí. Es difícil explicarlo con palabras. No, pero sí, haciéndolo en la hoja, sí, Eh, se entiende. Bueno, bien ahí. Vos, Jennifer, ¿pudiste hacerlo a este? No, sigo renegando, porque a mí nada, me dan -9. El AI no te da -9. No, no me da -9. ¿Y cómo lo estás calculando? ¿Qué estás usando? Seno ¿De qué ángulo? de 25. Y ahí está mal, ¿Por? porque el seno de 25 te da te da el opuesto, que en este caso era componente en X. Voy a ponerme la formulita que ya, ya me cansé. O sea, acuérdate, hay dos formas. Una por trigonometría, que esa lo haces haciendo tu propio triángulo. O sea, haces el triángulo que forma con los ejes este vector. Entonces acá tengo la componente en X y acá la componente en Y. Y como ves que este es el opuesto, la componente en X, este que está acá abajo, está en la dirección X, la saco con el seno, porque es el opuesto. Y la dejo positiva porque va a la derecha. En este caso, la componente en Y la saco con el coseno. ¿Por qué? Porque es adyacente a este ángulo de 25. ¿Sí? Pero no me va a dar ningún signo ahí. Yo se lo tengo que poner porque veo que va hacia abajo. La otra forma de calcularlo y que ya me dé los signos y que siempre que yo calcule la componente en X use coseno y siempre que calcule la componente en Y use seno, la forma para trabajar así es cambiar el ángulo. Yo no trabajo con el ángulo ese que tengo de dato ahí. Tengo que trabajar con el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. ¿Cuál es? Este ángulo. Que dijimos que Entonces, más, era 2,95, me parece. sí, Sí. bueno, sí. Cuando vos trabajas con ese ángulo, ahí vas a trabajar con X y con el coseno. O sea, el módulo, pues el coseno, el ángulo por el módulo del vector, ¿no? En ese caso ya te da con los signos y todo. Ahora sí. ¿Se entendió ahí? O sea, son dos formas Sí. similares de trabajar. Bueno. ¿Y lo de los productos no lo pudiste hacer? Seguí haciendo esto. No, solamente los escuchaba a ustedes. Ah, bueno, a ver, inténtalo hacer, así te, eh, ves dónde tenés problema y te explicamos. Ya me retiro, Joaquín. Estoy desde temprano con todo esto. Bueno, igual está la clase, va a quedar grabada esta clase, cualquier cosa lo repasas de ahí. Sí, 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 por eso ya queda grabado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tengan alguna duda, algo que haya quedado no Por mi muy parte, claro? no. ¿No? No. Ah, y ojo, me olvidé decir este ángulo, que
O sea, es el ángulo que forma con eje positivo de la X. Acuérdense que forma dos ángulos. Forma S, que sería 2,95 positivo. O si yo parto también del eje positivo de la X, pero en sentido horario, forma este, ¿no? Que Sí, sí. sería 65. Pero como es negativo, sería así. Entonces, si ustedes ponen S o ponen S, le va a dar lo mismo, porque es la misma dirección. Cambia el signo. Pero es el mismo método, digamos, para usar esto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Listo, entonces, si no tienen más dudas, espero mándenos práctico y bueno, si tienen algún problema haciéndolo, me escriben, no hay problema. Si no, cualquier cosa, lo vemos el viernes que viene. Antes que lo mande. Bueno, dale, Joaquín. Bueno, pues, Bueno, listo, entonces, que tengan buenas noches y que descansen. Descanse, descanse. igualmente. Chao, nos vemos, que anden bien.